mesa 3 temas y ya ustedes retoman el que consideren o una reflexión para cerrar, si me permiten, en esta dinámica. 1. Juez niega suspensión definitiva contra las obras del Tren Maya y seguirán los tramos 5 y 6. Un juez negó otorgar la suspensión definitiva a una asociación civil identificada como CNDLE y a un particular cuyas iniciales son CRJL, quienes buscaban frenar la obra del tramo 5 y 6 del Tren Maya. Con esta suspensión quedó sin efectos la última suspensión provisional que había. A través de redes sociales, el director de Fonatur, Javier May Rodríguez, detalló que con la negación a la suspensión definitiva del amparo 1137/2022, el tramo 5 Sur quedó liberado completamente para su construcción. Por otro lado, empresa Calica pierde litigio contra Gobierno de México por ecocidio en Quintana Roo. Calica perdió litigios que mantenía ante el Gobierno de México. La empresa que desde la década de los años 80 del siglo pasado explotó desmedidamente una zona del Caribe mexicano y que, a decir de ambientalistas, generó un ecocidio, perdió la restitución de la concesión del puerto Punta Venado. Dicho recinto portuario se ubica a poco más de 13 kilómetros de Playa del Carmen, en Cozumel, Quintana Roo, y es de donde la empresa filial de la estadounidense Vulcan Materials Company extraía todo el material pétreo de la zona, que impactó un área en donde cabrían hasta 150 estadios como el Azteca. Y la tercera, juez otorga a Alito suspensión definitiva que impediría a Laida Sansores difundir audios. Gabriel Regis López, juez 16º de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, concedió a Alejandro Moreno, alias Alito, presidente del PRI, una suspensión por tiempo indefinido en el amparo 938/2022. Dicho mandato judicial impide que la gobernadora de Campeche, la morenista Laida Sansores, difunda y publique audios o fotografías de Alito en su conferencia semanal denominada Martes del Jaguar, o como mensajes digitales en sus diversas cuentas de las redes sociales, así como emitir declaraciones o comunicados alusivos al dirigente del PRI. Mi querido Ángel Valderas Puga, para cerrar en esta ronda, ¿alguno de los temas de la mesa, alguna reflexión, algún comentario? Pues mira, yo rápidamente puedo sintetizar los dos primeros. Van ligados a la península de Yucatán, van ligados a este falso ambientalismo de personajes ridículos que hacen videos como de Sélvame del tren, y que tiene que ver también con la omisión de la pérdida de más de la mitad del mangle de la Riviera Maya, más de la mitad del coral de la Riviera Maya, y el ecocidio es de esta empresa Calica llevándose materiales para los Estados Unidos. Es claramente una estrategia de lawfare, la hemos visto por la derecha, utilizada en prácticamente todo el mundo, obstaculizar a gobiernos progresistas. Casos extremos los vemos en Perú, los vimos en Brasil con la defenestración de Dilma Rousseff, electa de manera legal, legítima y democrática. Creo que en México antes nadie hablaba de los amparos, se ha pervertido ese recurso de los amparos. Hoy vemos a los mismos jueces que antes nos negaban amparos a los trabajadores, por ejemplo, para protegernos de la legalización del outsourcing, para las maestras y los maestros de educación básica y bachillerato en la lucha contra la reforma educativa, para los trabajadores federales que nos opusimos a la modificación de la ley del ISSSTE. Ahí no había amparos, ahí los amparos se desechaban de manera cotidiana. Hoy vemos, en cambio, una amparitis como si fuera una pandemia, en donde organizaciones que ni siquiera viven en la península de Yucatán solicitan amparo y se les da, supuestamente preocupados por la cuestión ambiental. Nada más falso. Creo que el gobierno federal ha hecho un enorme esfuerzo, sobre todo su equipo jurídico,
de luchar contra esta situación de amparos que tratan de obstaculizar los proyectos de la 4T. Yo creo que detrás de los amparos puede haber hasta una envidia fuerte del hecho de que en 36 años nunca vimos a los gobiernos del PRI, desde Miguel de la Madrid para acá, hacer grandes obras de infraestructura. Ingresos los tuvieron. 6 billones de ganancia que tuvieron en los últimos 3 sexenios. Más o menos 2 y 2. Un poco menos Vicente Fox, pero entre los panistas 4 billones y 2 billones Peña Nieto. ¿Qué hicieron con ese dinero? ¿Dónde estaban los ambientalistas? ¿Dónde estaban los ecologistas? No estaban. La autopista Cancún-Tulum de 4 carriles ampliada, no dijeron ni pío. La construcción de resorts VIP en la Riviera Maya, a los que muy pocos mexicanos pueden acceder, no dicen nada. Esta enorme mole de hoteles en la Riviera Maya, que pertenecen principalmente a cadenas extranjeras, nada, cero. Entonces creo que la hipocresía de esta gente es chocante, sigue siendo pedorra, ni modo, hay que decirlo, y qué bueno que va adelante. Yo en la lucha por la reforma energética, como por ahí lo dijo Oriol, contra el monstruo de Iberdrola, estuve 3 veces en Quintana Roo, estuve también en Yucatán, pero platicando con maestros, me decían, ellos ansían tener el tren, justamente en el parte del tramo 5 que va de Cancún a Tulum, pero de Tulum a Chetumal. Ellos, al ser empleados públicos, me decían, vivimos en Cancún, trabajamos en Cancún, pero tenemos que viajar a Chetumal. 384 kilómetros, 7 horas en camión, pocas salidas, tenían que llegar a dormir a la estación de camiones de Chetumal, a hacer el trámite que tenían que hacer, porque ahí está la sede del gobierno estatal, y luego, en la medida de lo posible, regresar el mismo día a Cancún. Y siempre y cuando hubiera una corrida de autobuses, porque si no, se tendrían que volver a quedar a dormir en la central de autobuses porque no les alcanza para pagar hoteles. Y estamos hablando de maestros. Un tren rápido que viaje a 160 kilómetros por hora te podría llevar de Cancún a Chetumal en 2 horas y media. Podrías salir temprano, hacer tu trámite, regresar, no tendrías que pagar hotel, no tendrías que pagar tantas comidas, no tendrías que dormir en la estación. Gente de Quintana Roo, yo recorrí varios municipios, lo he recorrido desde Cancún hasta Chetumal, y platicando con la gente de Quintana Roo, con los taxistas, con los meseros, con maestros, con activistas, la gente en Cancún quiere ese tren, saben que va a traer beneficios. A mí me sorprende por qué se le dan amparos a estas pseudoorganizaciones ONGs que parecen como hongos, que aparecen de la noche a la mañana, que nadie sabe quién las conforma, que se organizan un portal web para legitimarse y ya meten un amparo como si fueran representantes de la población mexicana. No son representantes de la población mexicana, y esto hay que dejarlo muy claro. Son traidores a la patria porque privilegian intereses extranjeros por encima de los intereses nacionales. Oriol Mayó, también te escucho a ti para cerrar con algunos de los temas o alguna reflexión, comentario, querido Oriol. Pues mira, justamente del tema ecológico, el pasado jueves nos tocó una sesión en la Autónoma de Puebla con un personaje que es fundamental, Andrés Barreda, que coordina uno de los PRONACE de CONACYT, que se llama Agentes Tóxicos y Procesos Contaminantes, y nos contó el trabajo que está haciendo CONACYT sobre las llamadas regiones de emergencia sanitaria y ambiental.
Y a ver, es fascinante porque lo que cuenta es muy simple. Hemos estado viendo durante 30 años la selva que por cierto gran parte ya no existe, ha sido humanizada, talada varias veces. Cualquiera que viaja a la península de Yucatán o toma la carretera de Campeche al sur se daría cuenta literalmente de qué está pasando con los menonitas, con la agroindustria brutal que impulsaron estas comunidades que funcionan como termitas, de bueno, toda esa realidad que Ángel ha contado perfectamente, pero nos contaba Andrés Barreda justamente, oye, no estamos, mientras veíamos la selva, no estábamos viendo lo que ha pasado en esta región, en ese eje neovolcánico que está entre Colima y Veracruz, esos nuevos emporios, polígonos industriales, esa creación de todo un sistema industrial de proveedura para ese eje Texas, entre Texas y, digamos, y Jalisco y Querétaro, que se convirtió justamente en el centro, junto a Guanajuato, de la industria automotriz. Es decir, lo que ha pasado mientras tanto, y todos hemos visto, es que hemos sido víctimas de un proceso de contaminación a unos niveles totales. México ha sido el paraíso del sacrificio ambiental. Cualquiera, yo vivo en Puebla, cualquiera sabe cómo están los ríos aquí, cualquiera sabe cómo está el río Santiago, digamos, hasta cuando muere en Chapala. Lo que hemos visto es un proceso brutal del cual incluso aún no sabemos la realidad. Nunca ha habido una mitigación de ningún tipo. Literalmente México ha sido el outsourcing, digamos, de Europa y Estados Unidos, donde se podía tener una mano de obra barata, muy eficaz, muy buena, muy preparada a precios de escándalo, y además se podía hacer lo que quisiera, contaminar las descargas que quisieran. Y lo que explicó, y más importante, es que esto fue lo que se llama un desvío de poder. La mayor corrupción de México, la más brutal de todas, la que nunca se menciona, no es el llamado abuso de poder, el funcionario corrupto que lo que más conocemos, el policía de la mordida, no, es el desvío de poder. Poner a Semarnat, a CONACYT, a todas las agencias, a todas las secretarías al servicio de los lobbies privados. Literalmente esto es lo que pasaba en CONACYT. Las leyes de Semarnat se hacían en función de lo que decían las asociaciones de la industria, el lobby agroexportador, ahí llegaban y se les decía a los funcionarios qué tenían que poner en las leyes y en los reglamentos. Y eso produjo también otro fenómeno, que es una desestructuración, una fragmentación total del Estado. Y eso, y acabo aquí, es importante entenderlo, vivimos en zonas absolutamente contaminadas, con unos niveles que no se permiten en ninguna parte del mundo, donde hay esquemas de mitigación, donde literalmente ninguna planta depuradora está funcionando, el tratamiento se convierte en un negocio para funcionarios de Conagua y amigos empresarios, un clásico que todo el mundo conoce, y hemos visto literalmente un abandono, unas zonas de sacrificio muy importantes. Y me explico en el sentido que incluso cosas básicas como que países de todas partes llevan manejándose y vigilándose hace más de 40 años, en México aún no son posibles. Las descargas ilegales que pueden hacer algunas grandes empresas, medianas o pequeñas, tenemos una madeja entre Profepa, entre Conagua, entre quién tiene que hacer los procesos, pero todo eso está hecho, y lo contó muy bien Andrés Barreda, para que el Estado no exista, no tenga fuerza. El Estado está maniatado en miles de organismos autónomos, leyes y situaciones que impiden un trabajo unificado. ¿Para qué? Para que se vaya a imponer una ley. Y la ley misma está hecha para favorecer justamente o lamparitas que comentaba Ángel, o un proceso en el cual hay una tal desconexión y fragmentación en todo el aparato legal que impiden una acción real en territorio. Y eso es lo que vemos, las zonas de sacrificio que vemos en Querétaro, en Guanajuato, en Puebla, en los alrededores de Ciudad de México, de esa industria o incluso agroindustria, son brutales. Realmente hay que pensar más allá. Mientras ellos dicen, vean a la selva, vean que el gobierno va a acabar con el último puma, que ya se lo acabaron, por cierto. Realmente es impresionante, y eso Ángel lo ha contado muy bien. Todas las autopistas que manejan de Campeche a Mérida, ¿quién se amparó contra esas autopistas reales que se crearon de la nada y contra ese desahucio de la costa, esa destrucción? Es una cosa obvia, pero mientras veíamos esto y se hacían mitigaciones de espacios naturales, corredores, lo que no veíamos es lo que tenemos enfrente, que es la conversión de México en el desagüe, digamos, de toda la porquería, digamos, del mundo, de Estados Unidos y de Europa. Todas las regulaciones ambientales que existen en Europa y Estados Unidos, aquí o existen sobre el papel o nunca han funcionado. ¿Cuánta gente es víctima, digamos, real del arsénico, de los productos químicos, de todo lo que está pasando? No tenemos, y aquí acabaría Andrés Barreda, lo contaba muy bien, ni siquiera tenemos un registro
de sustancias químicas, de qué está produciendo nuestros cuerpos desde hace muchos años, porque literalmente todo se ha permitido a la gran industria y a todo el mundo. Esto ha sido barra libre para todos. Es la cuestión, mientras quieren que veamos a la selva, no estamos viendo lo que pasó a nuestro alrededor por más de 20 años, desde que el Tratado de Libre Comercio fue esa carta libre para contaminar todo, y no solo contaminar, acabarse los acuíferos, lo que estamos viendo con las cerveceras a una escala total y para cualquier sector industrial. Es algo importante entender. No veamos lo que ellos quieren, no este dedito que nos marca donde quieren, sino que veamos lo que han permitido por 30 años de una forma, lo que es un genocidio absoluto, digamos, no solo, digamos, en entorno, digamos, de la naturaleza, no, de las personas que viven en zonas de sacrificio. Aquí lo dejo, pero esa parte, que está en una entrevista que hice con Andrés Barreda, que se puede leer en la jornada de Oriente, es importante para entender el trabajo que está haciendo incluso la Cuarta T para empezar a intentar, apenas intentar, cómo esa madeja que impide trabajar sirva para que al final de ese sexenio tengamos acciones, leyes, incluso de agentes tóxicos y contaminantes, y se pueda, con la NOM que existe, por ejemplo, del agua, se puede empezar a cambiar, pero insisto que es horrible que mientras nos enseñan, digamos, esa zona específica, no estemos viendo la realidad de que todos hemos sido sacrificados en México porque convenía tener, digamos, una planta industrial de máximo nivel, pero al costo mínimo que pagaremos todos, con trabajos miserables y mal pagados y pagando el costo que no se paga ni en Estados Unidos ni en Europa. Aquí acaba mi reflexión un poco apocalíptica, pero es importante porque, insisto, la selva que ya no existe, por desgracia, hay que preservar lo que se pueda y se está haciendo, pero mientras tanto no estamos viendo en qué se convirtió México en los últimos 30 años, cómo nos dejaron el país real en 30 años. Esos que mandaban y decían que ellos sí eran muy ecologistas y sus molinos de viento y sus mamadas, con perdón, mientras realmente la vida de todos nosotros se convirtió en un infierno real. Oye, mi querido Oriol, has regresado más mexicano que nunca, más aserranado, más sin censuro con tus mentadas, con tus palabrotas. Me gusta. Hasta poblano soy, imagínate. Para que los chilangos hablen mal de mí, que pasen todos los chilangos, por cierto. Yo lo sé porque también soy chilango, o sea que soy bipolar también, querido, chilango y poblano. Querido Oriol, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus redes sociales? Me imagino que ya más activo. Bueno, ya publiqué al menos la portada del libro de Iberdrola, ya está la portada bellísima del informe